Manuel, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias Alberto por la invitación. Manuel o The Good Mafo, como aparece en Twitter, que no sé por qué desde la primera vez que lo vi me pareció que yo ya te había escuchado, seguido, visto antes, porque el nombre digamos, de batalla, me resultó muy familiar. Bueno, en cualquier caso, te encontré por primera vez cuando estaba buscando una persona con la que hablar de energía nuclear. La cuestión de Bitcoin, curiosamente, la energía aparece mucho y a menudo. Sí, Y sí. en los últimos años he dedicado bastante tiempo a estudiar cómo funciona la energía y sobre todo me he dedicado mucho a la cuestión de la renovable y a entender cómo funcionan los sistemas energéticos y la distribución de energía y demás. Dentro de todo esto, siempre sobrevolando la cuestión energética está la cuestión de la energía nuclear, que parece que es, no sé, como decía en inglés, ¿no? El elefante en la habitación. Está ahí, pero parece que nadie le da demasiada bola y es sorprendente. Entonces, cuando te encontré y vi que acabas de sacar un libro además sobre ello, que además es un libro muy fácil de leer, yo me lo leí en una semana, o sea que no es complicado y sí que va muy al grano y es muy explicativo, pues dije, ya está, pues para adelante. Además, te escribí principalmente porque como acabas de sacar el libro, dije, bueno, se ha sacado un libro, digo, querrá hablar de ello. Así que Sí, funcionó. claro, seguro. Así que funcionó. De modo que, nada, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si quieres, antes de meternos en faena, has asentido cuando he dicho la cuestión de la energía y Bitcoin. ¿Cuál es tu conocimiento ahora mismo sobre energía y Bitcoin? Bueno, yo de los bitcoins solo sé que metí pasta y perdí la mitad. O sea, entonces, hasta aquí llega mi conocimiento del bitcoin, queridos amigos. No, hombre, pero sí sé que, por ejemplo, para minar bitcoins, la actividad de minería de bitcoin es muy intensiva en energía. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Y cuantos menos bitcoin quedan, pues más difícil es minar, ¿no? Y más petan los algoritmos y más energía se consume. Y bueno, luego he leído leyendas urbanas que no sé si son verdad o son mentira, ¿no? Como que la gente que mina Bitcoin, pues anda por ahí poniendo servidores en sitios raros donde hace frío, que tienen más eficiencia a los PCs y cosas así. Bueno, en fin, la conclusión es que es una actividad, como muchas otras de nuestras sociedades, que son muy intensivas en energía. Y al final, pues todas las sociedades avanzadas tienen muchas actividades que son muy intensivas en energía y por eso los países ricos pues consumimos muchísima energía, ¿no? Sí, esta frase última, la de los países ricos y la energía, es un tema en el cual te metes a menudo. Y antes de empezar, quería dirigir a los oyentes también a que escuchen otras entrevistas que has tenido recientemente. Concretamente una que escuché en el podcast de Value School, donde yo también estuve, gente muy simpática. Y en esa entrevista hablas principalmente, bueno, también hablas de este segundo libro del cual vamos a hablar, pero hablas también de otro libro que tienes sobre energía y libertad, Uh-huh. en el cual, tratando ese, empezaron a salir muchos temas que yo he comentado por una persona que se llama Saifedian Ammous, que es un autor de libros sobre Bitcoin, Uh-huh. que usa la misma historia que tú planteas en esa entrevista, y es que Saifedian es muy fan de la historia esta de Julian Simon y Paul Ah, Ehrlich. sí, sí, de los recursos naturales, sí, sí. Sí, y Saifedian fue, de hecho, la persona que me explicó en su día y, bueno, de quien aprendí la cuestión de la infinidad, ¿no? O la no finitez, no sé cómo explicarlo, Uh-huh. de los recursos. Vamos, que nunca veremos el final de un recurso. Un tema del que yo he hablado mucho en el pasado. O sea, que muy buena entrevista esa. Y como no quiero, digamos, andar lo que andaste ya en esa entrevista, sí que me gustaría avanzar a la cuestión del libro más reciente, que es sobre puramente energía nuclear. Y en ese libro empiezas hablando de la idea del mito. Y Uh-huh. el mito es una figura que los humanos necesitamos, y me gustaría que explicases por qué la introdujiste ahí para introducir el tema. Bueno, es una idea que está sacada del libro de Sapiens, de De Harari. Harari, Sí. y él lo explica excelente, ¿no? Al final, uno cuando... Yo lo que trato es de empezar el libro intentando explicar cuál es la influencia de la energía en la historia de la humanidad,
¿vale? Desde que somos meros Homo sapiens, hace 40.000 años, 30.000 años, hasta hoy. ¿Cuál es la influencia de la energía? Pero claro, la influencia de la energía va íntimamente ligada al desarrollo de la humanidad. Íntimamente ligada, ¿no? Digamos que la humanidad no se puede desarrollar sin haber lo que yo llamo externalizado la energía, ¿vale? Y externalizado la energía significa ser capaces de controlar energías externas a nuestro propio cuerpo. Al final, si tú te fijas, si uno considera al ser humano como un mero animal, un Homo sapiens de hace 30.000 años, que no tenía ningún tipo de artilugio, ningún tipo de utensilio, la única fuerza que es capaz de desarrollar es la de sus propios músculos. Nada más, ¿vale? Y tampoco es que seamos unos animales ni especialmente fuertes, ni especialmente rápidos, ¿no? Simplemente con eso no hubiéramos llegado a mucho en la historia, ¿no? Pero claro, pasaron más cosas en la evolución del ser humano y una de ellas es la gran revolución cognitiva que que aconteció en algún momento entre los 70.000 y los 30.000 años antes de Cristo. No sabemos muy bien cuándo y no sabemos muy bien qué pasó, ¿vale? Pero la realidad es que parece ser que algún tipo de mutación aleatoria, es la explicación más razonable por el momento, pues provocó que la capacidad cognitiva de nuestro cerebro aumentara de manera vertiginosa, ¿no? Y eso pues abre nuevas oportunidades, abre nuevas puertas y una de ellas es el lenguaje, claro. El ser humano empieza a desarrollar el lenguaje y el lenguaje abre más puertas adicionales. Y una de ellas es la creación de los mitos. Y la creación de los mitos es algo absolutamente fundamental en la historia de la humanidad, porque uno puede coordinar a unas pocas personas, es decir, y esto se ve en los animales, no es algo estrictamente de los seres humanos. Uno ve que ciertos grupos de animales tienen un número determinado de individuos, pequeño, ¿vale? Se cree que son el número de individuos que pueden ser capaces de colaborar y si lo vemos en la evolución del ser humano, pues eran, oye, pues el número de individuos que formaban una sociedad eran pocos porque era, bueno, tú puedes confiar en un número pequeño de seres humanos, tú puedes tener complicidad con un número pequeño de seres humanos o tú puedes tener, digamos, ser seguido por un número pequeño de seres humanos. Pero claro, cuando el número empieza a crecer, aquello se descontrola, ¿no? Entonces, el mito es lo que hace que seamos capaces de coordinar a muchos seres humanos, que muchos de ellos ni siquiera se conocen entre sí. O sea, mitos en la historia son cualquier tipo de institución. El dinero es un mito. El dinero es un mito generado por el ser humano. Es decir, el dinero funciona porque todos creemos que el dinero funciona. Pero el dinero en realidad es una institución humana, ¿no? La religión es un mito. La familia es un mito. La justicia es un mito. El derecho es un mito. La nación es un mito. Al final, todos son mitos, ¿no? Es la única manera de coordinar. ¿Cómo puedes tú conseguir? Y es lo que explica Harari en el libro, ¿no? El Sapiens. Dice, ¿cómo puedes tú conseguir que millones de personas de una nacionalidad que no se conocen entre ellos vayan a la guerra a matar a millones de personas de otra nacionalidad a los que no conocen de nada y contra los que no tienen absolutamente nada? Porque creas mitos como nacionalismo, etcétera, etcétera, y son los que te permiten coordinar y dominar a grandes grupos de seres humanos, ¿no? Y el mito es absolutamente necesario en la evolución humana, ¿no? Y al final, pues tenemos muchos mitos y vivimos sobre muchos mitos. Y yo es la percha que cojo para decir que la energía nuclear tiene muchos mitos que los grupos antinucleares han enarbolado durante muchos años, ¿no? Y cojo esa percha de Harari, que lo explica excelentemente en su libro Sapiens. Es un libro, vamos, magistral. El que no haya leído, yo se lo recomiendo encarecidamente a partir de esta percha que yo cogí. Sí, muchos de los, o digamos, mejor planteado, en tu libro haces una gran labor de atacar esos mitos, esas ideas que se tienen sobre la energía nuclear que no son ciertos, que están mal entendidos, que digamos se alejan de la realidad. Al final, como te has comentado, bueno, pues un mito es una idea sobre algo, una idea que se crea, una idea que se acepta y que se entiende de esa manera, pero que no tiene por qué ser un reflejo cierto de la realidad. Y bueno, no tiene por qué ser ni verdad, si quiere. claro,
Y en este libro tratas algunos de esos aspectos más comentados sobre la energía nuclear que podrían haber tenido un impacto en su adopción o falta de. Y si te parece, antes de lanzarme por otros temas, ya que hemos venido por aquí, me gustaría tratar algunos de ellos, porque hay algunos peligros que tratas muy bien en el libro, como por ejemplo la radiación, los accidentes, el riesgo de explosión, que vi hace poco en otro podcast que fue una persona que había trabajado mucho tiempo en submarinos nucleares y planteaba este tema y me pareció interesante porque es una cosa sobre la que creo que hay mucho desconocimiento. ¿Pero sobre qué exactamente? ¿Cuál de los mitos? Sí, bueno, es que claro, me he centrado en los tres, pero la radiación y las explosiones principalmente son dos miedos que se tienen sobre la energía nuclear que creo que están sobreestimados. Bueno, yo creo que tal vez deberíamos antes comentar la diferencia que es muy importante, la diferencia entre el riesgo y la percepción del riesgo. ¿Vale? Yo creo que es importante porque es en lo que se asienta todo, ¿no? Es en lo que se asienta todas las corrientes, ya no hablamos solo de energía nuclear, ¿no? Todas aquellas corrientes que pretenden convencerte de algo, y me da igual el qué, siempre utilizan cierta retórica, cierta dialéctica, digamos que un poquito catastrofista para tratar de meterte miedo, ¿vale? Y siempre apelan al riesgo, pero a una percepción de riesgo y rara vez a un riesgo real, ¿no? El riesgo es una magnitud matemática, es una magnitud que se define como la probabilidad de que algo pase por las consecuencias de eso si pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos un accidente nuclear. La probabilidad de que pase es muy pequeña, muy, muy pequeña. Ahora, las consecuencias de un accidente nuclear pueden ser relativamente grandes. Y digo relativamente grandes porque en la historia hemos tenido 3 y luego, si queréis, los comentamos, pero en 2 de ellos no ha muerto absolutamente nadie, ¿vale? Entonces, luego vemos que las consecuencias del accidente no son tan graves como la gente se cree. Luego, si queréis, hablamos de Chernóbil, de Fukushima o de Three Mile Island, ¿no? Todo lo que queráis. Y eso es el riesgo. Pero luego está la percepción del riesgo, que es lo que cada uno de nosotros consideramos que es arriesgado, ¿vale? Y eso ya es absolutamente subjetivo y depende de N factores muy heterogéneos. Dependen de dónde vivas, de cuál sea tu nacionalidad, en qué país vives, qué has estudiado, cuál es tu cultura, cómo te han educado, si eres religioso o no, si eres del Madrid o del Barça, de qué raza eres, si eres hombre o mujer, en fin, depende de muchísimas cosas. Entonces, unas personas consideran arriesgado ciertas cosas y no consideran arriesgado ciertas cosas. Y hay muchos factores que influyen en lo que uno considera riesgo o no. Por ejemplo, uno de ellos, muy claro, es si uno toma la decisión de hacer algo, lo considera siempre menos arriesgado que si le obligan a hacerlo. ¿Vale? Cuando te obligan a hacer algo, siempre lo consideras mucho más peligroso que si lo decides tú. Ese es un hecho, ¿no? Cuando tú llevas el control de algo, siempre te parece menos arriesgado. Por eso la gente tiene miedo a volar, porque no pilotan ellos, ¿sabes? Y menos mal que no pilotan ellos. Por eso el que va de copiloto en el coche tiene más miedo siempre que el que... Exacto. Ese es el efecto, ¿no? Y hay una cosa muy importante. Otros factores, por ejemplo, cuando las consecuencias de hacer algo son a muy largo plazo, lo consideras menos arriesgado. Por ejemplo, fumar. O llevar una vida insalubre, sin hacer ejercicio o comiendo muy mal. Como igual te mueres de un infarto dentro de 30 años, pues como que te da igual, ¿no? Hasta que llega. O sea, lo ves a muy largo plazo, lo ves poco arriesgado. Y una cosa muy importante es cuando las cosas son naturales, parecen menos arriesgadas. Es decir, cuando algo es natural, bueno, es que está en la naturaleza y la gente lo ve como, le tiene como menos miedo, porque como es natural, ¿no? Bueno, pues la radiación es natural. La radiación es absolutamente natural. El problema es que la gente se cree que la radiación la hemos inventado en las centrales nucleares o que la radiación la inventamos con la bomba atómica, ¿no? Y la radiación es absolutamente natural. La radiación está en la Tierra desde los orígenes de la Tierra y, de hecho, no habría vida en la Tierra sin radiación. No hay vida sin radiación. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? La radiación, además, es la que ha hecho evolucionar las especies, porque al final las especies evolucionan por mutaciones aleatorias que son aceleradas por la radiación, ¿no? La radiación genera muchas más mutaciones aleatorias y genera, pues, nuevas especies que las más adaptadas sobreviven y las que no, pues no, desaparecen, ¿no? De hecho, ese mismo principio hoy en día lo utilizamos
en tecnología nuclear para, por ejemplo, crear organismos modificados genéticamente, por ejemplo, plantas que se adaptan pues, muchísimo mejor a climas áridos o a más altura o a sitios con menos agua, etcétera, etcétera, y plantas que pueden dar muchas más cosechas que una planta normal, ¿no? Y eso lo hacemos modificando genéticamente organismos gracias a la tecnología nuclear, ¿no? Por tanto, la gente tiene mucho miedo a la radiación, pero la gente tiene que saber que todo en la vida es radiactivo, absolutamente todo. O sea, este agua que yo me estoy bebiendo es radiactiva. El micrófono que tienes delante es radiactivo. Las paredes de tu casa son radiactivos. Tu cerebro es radiactivo, porque tus neuronas funcionan con potasio y el potasio tiene un isótopo del potasio 40, que es potasio 40, que es radiactivo y lo tienes en tu cerebro. Y tú tienes carbono 14 en tu cuerpo, que es radiactivo. Y cuando uno fuma decenas de sustancias radiactivas que están en el tabaco. Decenas. Porque todo en la vida es radiactivo. Por tanto, la gente tiene miedo a la radiación, pero estamos siendo ahora mismo bombardeados tú y yo, y todos los que nos están viendo, y los que no nos están viendo también, por miles de partículas radiactivas, tanto de la Tierra como del espacio exterior. Así que podemos tenerle miedo a la radiación, pero es lo que hay. Vivimos en ella y vivimos gracias a ella. Y la cuestión de las explosiones, por ejemplo, también de dónde viene, porque estos son ideas que se han ido anclando en el imaginario popular y ahí se han quedado y no hay manera de moverlas. ¿De dónde viene el mito de la radiación y de dónde viene, por ejemplo, las explosiones, que creo que tiene más lógica? Bueno, viene claramente, viene de varias cosas. Lo primero es el pecado original del nacimiento de la energía nuclear, llamémoslo así, si queremos, ¿vale? El pecado original, por cierto, estoy viendo los comentarios. No es un croma, las guitarras son de verdad, ¿eh? Os lo aclaro para que lo tengáis claro. La energía nuclear tiene un pecado original clarísimo y es que nació para la guerra, nació con 2 bombas atómicas. Esa es la presentación en sociedad de la energía nuclear, ¿vale? Tuvo la malísima suerte de ser descubierta en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y muy cerca de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, otras tecnologías energéticas como el carbón o el gas o el petróleo también alimentaron todas las guerras antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alimentaron la Primera Guerra Mundial, que es con millones de muertos, ¿no? Pero esas tecnologías, tanto el carbón como el gas y como el petróleo, habían tenido la oportunidad, primero, de demostrarle a la sociedad el bienestar que podían ofrecer, ¿no? Primero te habían calentado cuando tenías frío, habían movido los trenes en los que te movías, habían favorecido el transporte, el comercio internacional y la generación de progreso, habían movido las fábricas que generaban empleo y bienestar, habían movido los telares que producían la ropa que te ponías. Es decir, primero habían llegado a la sociedad, habían generado bienestar, riqueza, progreso, desarrollo y luego, como extensión natural, se utilizaron también para la guerra. La energía nuclear es al revés. Nace con 2 bombas atómicas en Japón y después se separan el ciclo militar y el ciclo civil de producción de energía y aparece la energía nuclear civil para producir electricidad. Pero el pecado original estaba ya ahí. Esto ha sido utilizado históricamente por los grupos antinucleares que siempre han pretendido meter todo en el mismo saco. Han metido a la energía nuclear civil y la energía nuclear militar, que son 2 caminos separados, la han metido en el mismo saco para, utilizando el argumento de oponerse a las bombas atómicas, ya de paso te oponías también a toda la energía nuclear, ¿no? Siempre han pretendido meter todo en el mismo saco, hasta el día de hoy, que siguen desde los años 60, 70 del siglo pasado, pues sigue todavía de hoy diciendo que es que las centrales nucleares se utilizan para hacer bombas atómicas, etcétera, etcétera, que es absolutamente falso, ¿no? Pero viene de ahí, ese es el origen. ¿Podemos hablar un momento del combustible que se usa en las nucleares? Porque creo que la clave está aquí y yo como tantas otras personas, pensaba que el combustible era el mismo. Entonces yo imaginaba, si tú tienes una bomba nuclear, ¿no? Una ojiva de estas, con un combustible nuclear y eso va y explota, pues será el mismo combustible el que vas y usas luego en una central nuclear. Pero esto creo que no es así. El elemento químico es el mismo, es el uranio. Bueno, miento. Era el uranio en las primeras bombas atómicas. Las bombas no se hacen de uranio desde hace décadas, muchas décadas, ¿vale? El combustible de las centrales nucleares es uranio y el combustible de la primera bomba atómica también era uranio, ¿vale? Pero con distinto enriquecimiento. Vamos a explicar esto.
Cuando uno encuentra el uranio es un metal que se encuentra en la naturaleza, ¿vale? El uranio está en la naturaleza y se saca de las minas, como se saca el carbón, como se saca el aluminio, como se saca el cobre. Igual, es un metal, ¿vale? Bien, el uranio que encontramos en la naturaleza, solo 7 átomos de cada 1000 son apropiados para hacer combustible nuclear. Es un isótopo del uranio que es el uranio 235. Ese es el que utilizamos como combustible nuclear. Y como digo, solo 7 átomos de cada 1000 que encuentras son uranio 235. Pero para utilizarlo en los reactores nucleares comerciales que tenemos, esa concentración de uranio es muy pequeña. Con eso no podríamos producir electricidad. Tendríamos que hacer un reactor muy grande, una geometría especial. No nos sirve, ¿vale? Entonces tenemos que aumentar la concentración. Del 0,7% que lo encontramos, tenemos que aumentarla al 3-4% aproximadamente, ¿vale? Eso lo llamamos enriquecer el uranio. Si lo habéis escuchado alguna vez, el uranio enriquecido, pues es eso. Coges el uranio natural, que es del 0,7%, y lo enriqueces hasta que tenga una concentración de pues, en 3, 4, 4,5, por ahí, ¿vale? Y eso es lo que usas en tu central nuclear. Para hacer una bomba, necesitas coger ese uranio natural y enriquecerlo, pero en lugar de hasta el 3%, hasta por encima del 95%. ¿Vale? Tiene que ser un uranio 235 muy puro, ¿vale? Ninguna instalación civil hace eso, primero porque es necesario, porque no es necesario, y segundo porque está prohibido por la normativa internacional, ¿vale? Por tanto, no se utilizan las centrales nucleares para hacer bombas y el combustible de una central nuclear no se parece en nada al combustible de uranio de hacer una bomba, porque el enriquecimiento es completamente distinto. ¿Esto hace que un submarino nuclear funcionando con energía nuclear, si explota, no sea una bomba atómica flotante? Bueno, es que un reactor nuclear no explota. Un reactor nuclear no puede explotar por diseño, ¿vale? Lo que explota es una bomba atómica. Hay un concepto aquí, a ver, yo de bombas atómicas sé lo justo, tirando a nada, ¿vale? Pero hay un concepto muy erróneo que tienen las personas con las bombas atómicas. Podemos preguntarle a la gente, oye, una bomba convencional, una bomba, ¿por qué te mata? ¿Qué es lo que te mata de la bomba? ¿Qué es lo que te mata? La onda de presión es lo que te mata. Bueno, pues una bomba atómica lo que te mata es la onda de presión, no es la radiación, es la onda de presión, que es muchísimo más grande porque es una bomba muy grande, ¿vale? Y lo que te mata es la onda de presión, ¿vale? Ya está, no hay más. Una central nuclear no puede explotar. Ninguna central nuclear, o sea, ninguno de los accidentes nucleares que conocemos, los 3 que he mencionado, Three Mile Island en Estados Unidos en el 79, Chernóbil en el 86, Fukushima en el 2011, ninguno de ellos fue una explosión nuclear. Ninguno de ellos. Los reactores nucleares no explotan, ¿vale? No tienen explosiones nucleares. Tienen explosiones de hidrógeno, que es otra cosa muy distinta, ¿vale? No tienen explosiones nucleares. Y un reactor nuclear de un submarino nuclear, tampoco. Tienen un uranio más enriquecido que un reactor normal. ¿Por qué? Porque es un reactor muy pequeñito, es un reactor muy compacto. Entonces utilizan uranio enriquecido pues, en el entorno del 20%, ¿vale? Muy lejos del 95% de una bomba, ¿vale? Si estos no son problemas reales, riesgos reales de la energía nuclear, en tu opinión, ¿cuál sería el principal problema al que se enfrenta la energía nuclear hoy día? Bueno, yo creo que la energía nuclear no tiene problemas irresolubles, ¿vale? El mayor problema de la energía nuclear es la percepción pública que la energía nuclear tiene, ¿vale? Ese es el problema serio de difícil solución. El resto son retos técnicos que sabemos cómo solucionar, ¿vale? Es decir, todas las tecnologías tienen retos, todas las tecnologías tienen pros y contras, absolutamente todas. La energía nuclear también tiene muchos pros y tiene contras. ¿Cuáles son las contras de la energía nuclear? Pues fundamentalmente, y la primera de ellas es la percepción del riesgo que tiene la opinión pública. Y por tanto, como la consideran una energía muy arriesgada y muy peligrosa, no la quieren. Ese es el principal hándicap. El segundo, los residuos. Los residuos. Ese es para mí los dos digamos, talones de Aquiles de la energía nuclear. La percepción pública y demostrarle a la gente que sabemos gestionar los residuos adecuadamente. Luego hablamos de residuos, todo lo que queráis, ¿vale? Sí, Pero esos son para mí los 2 puntos en contra. Claro, porque como bien explicas en el libro, se podría entender, ¿no?,
o mucha gente seguro que tiene esta idea en su cabeza, de que no, esto es arriesgado, pues eso, por varias razones, entre ellas eso, el tema de los residuos. Pero cuando observas los números, que es lo que la gente menos mira, cuando observas los números ves que la mortandad de las centrales nucleares, incluso cuando eres muy generoso con las muertes producidas por la energía nuclear, sigue siendo bajísima en comparación con la que encontramos con cualquier otro tipo de energía. Creo que la única que supuestamente es un poco menor, ¿no? Creo que es un número menos que la nuclear, sería la solar, pero que incluso la eólica causa más muertes que la nuclear. Sí, es muy importante, cuando se tienen discusiones técnicas, es importante poner números, porque es que, claro, si no, estamos hablando sobre ideas y cuando uno habla sobre un tema tan controvertido como la energía nuclear, ni siquiera habla sobre ideas, habla sobre sentimientos, que es todavía mucho peor, ¿no? Entonces, hay que ponerle números a las cosas y sobre todo, cuando tenemos un debate energético, tenemos que tener posiciones honestas, es decir, no podemos exigirle a unas tecnologías lo que no le exigimos a otras. Digamos que las discusiones, que es una cosa que siempre que hablamos con políticos, sobre todo a nivel europeo, es un mensaje que tratamos siempre de reforzar, es decir, las decisiones políticas tienen que ser independientes de la tecnología. O sea, no podemos hacer política para unas tecnologías que me gustan, hago una política, y para unas que no me gustan, hago otra política. Eso no es honesto y es contraproducente a la larga para el bienestar de la sociedad, ¿vale? Porque estás cerrando puertas a tecnologías que necesitas y de las cuales no puedes prescindir. Y si queréis luego hablamos de esto más, ¿no? Entonces, hay que ser honesto y hay que comparar todas las tecnologías. Es decir, yo si quieres, dame unos criterios de lo que tú consideras que tiene que tener una fuente energética para que tú la apoyes. Dame unos criterios. Y ahora vamos a escrutar todas las tecnologías que existen con los criterios que me has dado. Y vamos a ver cuál cumple y cuál no cumple. Ahora, cuando te des cuenta que, yo qué sé, la biomasa que tanto te gusta no los cumple, no me cambies la portería de sitio. Porque lo que hacemos siempre es, ponemos unos criterios, cuando ves que no cumple lo tuyo, cambiamos la portería de sitio para que cumpla lo tuyo y dejar a la nuclear fuera. Es lo que hacéis siempre, ¿no? Entonces, no. Quiero decir, estamos aquí para no dejaros hacer eso, ¿vale? Es decir, vamos a ser honestos. Entonces, la pregunta que tú haces es, oye, ¿qué pasa con la seguridad de las centrales nucleares? Entonces, tú vas a los números y resulta que las centrales nucleares son la tecnología de producir electricidad más segura que hay junto con la solar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos bien. Es decir, vamos a coger todo el ciclo de vida de la energía nuclear. Vámonos a la mina de uranio, ¿vale? Vamos a ver cuánta gente se muere. Hay que hablar del número de muertos. Así es como se mide. Lo siento. Tenemos que hablar del número de muertos. Oye, ¿cuánta gente se mata en las minas de uranio? Ese uranio hay que sacarlo, hay que procesarlo, hay que enriquecerlo, hay que transportarlo hasta la central nuclear. La central nuclear hay que construirla, hay que operarla 40, 60, 80 años. La gente va a trabajar en coche todos los días. Alguno se matará en 40 años en un accidente. Luego hay que desmantelarla, hay que gestionar los residuos. En fin, el ciclo completo. Y decimos, oye, ¿cuánta gente se muere en el mundo por esto? Tanta. Y metemos los de los accidentes nucleares. Los muertos de Chernóbil los metemos también. ¿Vale? Decimos, ¿cuánta gente se ha muerto en toda la historia de la energía nuclear? X. ¿Cuánta electricidad ha producido la energía nuclear en todos estos años? Y. X entre Y, te sale un número. ¿Vale? Y ahora hacemos lo mismo para todas. Para la solar, para la eólica, para la biomasa, para el gas, para la hidráulica, para el carbón. Lo hacemos para todas. Y resulta que la que mejor sale es la solar, con mis reticencias al cálculo, pero la que mejor sale es la solar, 2 muertos por cada 100 teravatios, la siguiente es la nuclear con 3, y luego ya está la eólica, ¿vale? Por encima. Pero el problema no es que estemos discutiendo de si con la nuclear se mueren 3 y con la solar 2 y con la eólica 10. El problema es que con el carbón se mueren 4.000, 3.000 y pico. Esa es la discusión. O sea, la discusión no es esta falsa dicotomía en la que nos quieren meter algunos de nuclear contra renovables. Que no estamos hablando de eso, que es nuclear y renovables contra los fósiles. Porque en Alemania, desde que han cerrado las centrales nucleares, desde que empezaron en 2011 a cerrar las centrales nucleares, se han muerto más de 10.000 alemanes por haber cerrado las centrales nucleares. ¿Por qué? Por el carbón que has tenido que quemar de más, que emite partículas muy contaminantes que afectan a la salud y que la gente se muere de manera prematura, que no se hubieran muerto si no hubieras cerrado las centrales nucleares. Hay muchísima literatura científica al respecto.
Vamos a empezar a meternos aquí, yo creo, en otros, o sea, cuestiones que están relacionadas con esto, porque en tu libro queda muy claro y por lo que hemos expuesto hasta el momento queda muy claro cuáles son las ventajas, los posibles inconvenientes, la situación Ujú. real de la nuclear. Y a mí, francamente, se me hace muy cuesta arriba pensar que ningún político es capaz de leerse 250 páginas y tener una idea de cómo funciona la energía nuclear en comparación con otro tipo de energías. Entonces, esto ya me hace sospechar. Hay otra serie de, digamos, ideas o otra serie de intereses que son los que hacen Claro. que una energía se favorezca frente a otra. Y antes de ir por ahí, sí que quería presionarte un poco con una cuestión que tú planteas en el libro y que me parece que no sé hasta cierto punto si te la compro. Y es que tú, como acabas de decir, planteas la cuestión de la energética siendo una en la cual tenemos renovables y nuclear contra fósiles, que son claramente mucho más arriesgadas, peligrosas que la nuclear y la renovable. No Ujú. obstante, aunque tú dices en el libro que no compiten, la renovable y la nuclear no compiten, ¿estás seguro de que no compiten? Porque realmente ambas requieren recursos y Ujú. todos los recursos que se dediquen a hacer molinos y solares no son recursos que se destinan a la nuclear. Entonces, Ujú. ¿seguro que no compiten? No, o sea, no hace falta que compitan. Lo que pasa es que hay corrientes ideológicas que están empeñadas en que compitan, ¿vale? Pero el mercado no exige que compitan. No es aquí no cabemos los dos. Esto no es un quítate tú para ponerme yo, porque así no vamos a arreglar nada, ¿vale? Es, oye, tú estás ahí, produces el 20% de la electricidad de España, no emites gases de efecto invernadero, que es lo que queremos, ¿no? Porque es lo que queremos. Pues tú ya estás ahí. Ahora llego yo y voy llegando poco a poco. Y a los que tenemos que echar es a estos, que son los que emiten CO2. El problema es que cuando tú mezclas un tema técnico con un tema político, pues claro, ahora ya viene la política y la política ya no es, bueno, tú estás ahí, pero no, que tú no me molas, que a mis votantes no les gustas, que yo he puesto en mi programa electoral que vengo a cerrarte, así que sí, eres incompatible conmigo y quítate tú para ponerme yo. Entonces, en el quítate tú para ponerme yo, pues yo si quieres me quito, pero lo que vas a quemar es un 20% de gas. Y entonces tienen que venderte el relato de que no, de que vamos a cerrar las nucleares, pero no vamos a quemar más gas. Vale, pónmelo ante notario y júgate 1.000.000 de euros. De tu dinero, ¿eh? No del que nos quitas en impuestos, del tuyo, júgatelo ante notario. Verás cómo no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que es mentira, porque tenemos precedentes. Vete a Japón, cuando cerraron las nucleares después de Fukushima. ¿Qué pasó? ¿La sustituyeron por renovables? No, la sustituyeron por fósiles, todo. Vete a Alemania, desde el 2011. ¿Qué están haciendo? ¿Han instalado muchas renovables? Sí, sí, mogollón. ¿Pero cuánto carbón están quemando? ¿Cuánto gas están quemando? Vete a Nueva York, que han cerrado la central nuclear de Indian Point. ¿Qué ha pasado? Que lo han cambiado todo por carbón. Es decir, los relatos lo aguantan todo, pero cuando tú bajas a los datos de verdad, no es verdad lo que dicen. No es verdad. Si tú prescindes del 20% de tu potencia firme, mañana la vas a cambiar por gas. Punto. Ya está. Eso por un lado. Y segundo, ¿por qué lo quieres hacer? O sea, ¿por qué? Si el objetivo es descarbonizar la economía, tienes una fuente de energía que te está descarbonizando el 20% de tu sistema eléctrico y la quieres quitar para dejar el gas. Pues hombre, yo creo que no quieres descarbonizar la economía. O sea, quieres descarbonizarla, pero quieres más cerrar las nucleares. Por tanto, estás confundiendo los fines con los medios, porque aquí parece que el fin es instalar energías renovables. Y no, oiga, el fin es reducir las emisiones de CO2. Vamos, creo que ese es el fin y eso es a lo que estamos todos, menos algunos, claro. Sí, por eso digo que la cuestión de los incentivos es interesante y habría que verla con detalle. Igual nos metemos en eso ahora. Hay un dato que planteas, no sé si es el libro o una de las entrevistas, ahora mismo tengo un poco de batiburrillo, no hago más que o leerte o escucharte últimamente. Y hay un dato que planteas, que comentas sobre lo que se ha descarbonizado la economía global en los últimos 20 años. Claro. Sí, porque es parte del relato. Yo creo que si salimos a la calle, yo cuando presenté el libro, este no, el anterior, en la presentación del libro yo le hice preguntas al público. Empecé como, no sé si has leído Factfulness de Hans Rosling.
No. Es un libro maravilloso y ya se murió Hans Rosling, pero él lo que decía, escribió un libro que se llama Factfulness, de decir, oye, vamos a basarnos en los hechos. Porque es que la gente, la sociedad en general, no es consciente del mundo en el que vive. O sea, la gente realmente cree que el mundo está mucho peor de lo que realmente está. Entonces, él tiene un libro entero sobre esto. Entonces, hace preguntas porque él daba cientos de conferencias en el año y hacía estas preguntas y al final tiene una estadística muy grande y de muchos países. Entonces, tú le haces a la gente preguntas del tipo, oye, en los últimos 20 años, la pobreza en el mundo ha bajado un 10%, ha subido un 10%, casi todo el mundo te va a decir que ha subido. Yeah. O sea, el mundo, la gente cree que el mundo está mucho peor de lo que realmente está. El mundo nunca, jamás en la historia ha estado mejor que ahora. Nunca. O sea, el mejor día para vivir en el mundo es hoy. Y mañana será mejor. Y la gente cree que es al revés. O sea, cree que esto se va al carajo todo, ¿sabes? Y no es verdad. Entonces, oye, hay que basarse en los hechos. Y los hechos son muy tozudos y la realidad es muy tozuda y a los hechos hay que ponerles números. Y la gente, pues no quiere números porque viven en las ideas, ¿no? Y esto es un problema grande. Sí, comentabas, creo que para poner esto en contexto, creo que comentabas que el uso de combustibles fósiles había descendido del 85% al 82% en 20 años. Efectivamente, eso era lo que me preguntabas y por ahí va la cosa, que tú le preguntas a la gente, sal a la calle y pregúntale a la gente. Y la gente te va a decir que, bueno, que ya casi que el mundo es renovable. ¿Por qué? No, pero la culpa no es de la gente. Yo esto lo he hablado con muchas personas. Dicen, oye, mira, la energía no le interesa a nadie. La energía nos interesa a 4 frikis que nos dedicamos a esto. Pero la energía no le interesa absolutamente a nadie hasta que le tocan el bolsillo. Es decir, hasta que hay una guerra y se te pone la gasolina a 2 pavos, se te pone el gas a 800 euros al mes y la luz a 200 euros al mes. Entonces es cuando la gente empieza a hacer preguntas de ¿qué coño está pasando? ¿No? Pero la gente no va en su día a día preguntando ¿qué porcentaje de renovables tendremos en España? O sea, les da igual. La gente enciende, le dan al interruptor, la luz se enciende y eso es todo lo que necesitan saber, como debe ser. La gente se ocupa cada uno de sus cosas, ¿no? Pero tú le preguntas a la gente y te van a decir que casi que el mundo es renovable. ¿Por qué? Porque es el relato que se lleva vendiendo desde hace 15 o 20 años. Y la realidad no es así. O sea, en el año 2000, que es el número que tú das, el porcentaje de combustibles fósiles en el mundo era del 85,6%. Y en el año 2021 era del 82,3%. O sea, había bajado apenas 3 puntos en 20 años donde nos hemos gastado miles y miles y miles y miles de millones de euros en el mundo en subvenciones a las energías renovables. Y no han conseguido prácticamente nada. Es decir, que si no hubiéramos hecho esas inversiones estaríamos peor. De acuerdo, correcto. Pero que no han conseguido nada. Que el mundo sigue siendo fósil y el mundo seguirá siendo fósil muchas décadas. Que ahora estamos con el relato del net cero a 2050 que no se lo creen ni los que lo han escrito. O sea, que es imposible. Pero seguimos con ese relato. Entonces, y ahora encima pretendes decirme que quieres ser net cero a 2050, que ya es imposible per se, pero encima lo quieres hacer quitándote las nucleares. Digo, oye, pues ánimo, a ver si lo consigues. Sí, también planteas números sobre esa transición en el libro. Creo que hay todo un apartado sobre los números detrás de la transición hacia las energías renovables. Sí. Y bueno, simplemente destacar un número que planteas aquí, ¿no? Y es que creo que decías que haría falta instalar 1,5 millones de paneles solares diariamente para llegar a 2050 con la capacidad de electricidad de hoy. Que no sé. Claro, el número es muy fácil. El número es muy fácil porque sale redondo, porque tú miras, ese es el número de Europa, ¿eh? El del mundo es mucho peor, claro. Solo para Europa, que somos unos privilegiados. Primero, porque llevamos muchos años haciendo un esfuerzo muy grande en instalar energías renovables, como debe ser. Y segundo, porque somos ricos y nos lo podemos permitir gastar el dinero en esto, ¿vale? Hay muchos otros países que no pueden. Entonces, el número de Europa es muy fácil. Tú coges los combustibles fósiles de Europa, lo que consumimos en combustibles fósiles. Son 16.000 teravatios hora, ¿vale?
Como de aquí al 2050 quedan más o menos 10.000 días, pues es fácil, 16.000 entre 10.000, pues 1,6. Tienes que quitarte 1,6 teravatios hora cada día de combustibles fósiles. Claro, 1,6 teravatios hora cada día, ¿cuánto es? Dice, bueno, pues España consume 250 teravatios hora en todo el año. ¿Vale? O sea que 1,6 teravatios se consume España en 2 días, más o menos, para hacernos la cuenta, ¿vale? Dice, bueno, ¿y eso cuánto es? Dice, bueno, pues si tú quieres quitarte mañana 1,6 teravatios hora de combustibles fósiles con paneles solares de 300 vatios, pues tienes que instalar 1,5 millones de paneles solares. Mañana. Porque pasado tienes que instalar otro 1,5 millones. Y pasado otro 1,5 millones. Y así los 10.000 días hasta el año 2050. A ver, es un ejercicio absurdo, porque no lo vas a hacer solo con paneles solares. Pero es para que tengamos en la cabeza la magnitud de lo que estamos hablando. Vale, 1,5 millones de paneles solares al día. ¿Quién los fabrica? ¿Quién los fabrica? ¿En qué fábricas? ¿Quién los instala? ¿Cuánta mano de obra te hace falta? ¿Dónde? ¿En qué suelo los pones? ¿Vale? Tal vez con paneles solares no se ve porque los números son muy grandes, pero vayamos a centrales nucleares. Tienes que instalar una central nuclear cada 20 días. Cada 20 días, desde aquí hasta el 2050, tienes que abrir una central nuclear de 1 gigavatio. Y una central nuclear tarda en construirse 8 años, 7, 8. O sea, tienes que poner una cada 20 días. O sea, y que con esto la gente tiene que darse cuenta y decir, joder, o sea, pero ¿qué han puesto estos en el Excel? O sea, que en el Excel, venga, échale Excel ahí, que... O sea, no, que no. No, vale. O sea, que no, ¿sabes? Sí, y creo que es bueno que se plantee en estos términos, que se ridiculice de alguna manera, porque yo creo que, como tú dices, la gente no tiene este relato en la cabeza y creo que a través del ridículo las ideas llegan más, porque al menos, oye, lo planteas de una manera que es tan estúpida que a la gente le choca. Por Yo ejemplo, creo que, a ver, yo creo que se puede llegar al año 2050 con unos sistemas eléctricos relativamente descarbonizados. O sea, yo creo que España, ya de aquí a pocos años, podremos llegar a tener un 70% de renovables en el sistema. ¿Por qué no? Yo creo que es posible, ¿vale? Pero estamos hablando de la electricidad. La electricidad es lo fácil, entre comillas, de descarbonizar. ¿Por qué todos hemos empezado por la electricidad? ¿Por qué todos hemos empezado instalando renovables? Porque es lo fácil. Porque ya teníamos alternativa. Tú en el sistema eléctrico tienes alternativa a los combustibles fósiles. Pues tienes renovables y tienes nuclear. Pero, ¿y en la industria? ¿Y el transporte? O sea, ¿eso cómo lo vas a descarbonizar de aquí a 2050? O sea, tenemos unos problemas tecnológicos muy grandes, nos falta tecnología, nos faltan baterías, o sea, nos falta almacenamiento, nos faltan interconexiones, nos falta hidrógeno, nos faltan muchas cosas que no tenemos para llegar al 2050 con net cero. sí, y como dices, pues es algo que la gente se piensa que realmente es factible y están dispuestos a aceptar lo que le venga del gobierno para llegar a ese punto, Pero no a pagar. pero no a pagar. O sea, quiero decir, están dispuestos a aceptar y la gente paga impuestos y como no saben qué se gastan sus impuestos, pues no protestan, ¿no? Pero si tú le preguntas a la gente no quiere pagar. Y esto, o sea, lo hemos visto en multitud de encuestas. Yo siempre hablo una de Estados Unidos, pero no hace falta irse a Estados Unidos. O sea, al final, ¿qué son los chalecos amarillos en Francia? O sea, los chalecos amarillos en Francia son una manifestación de gente que no está dispuesta a aguantar que el gobierno les ponga un impuesto a los combustibles del transporte para mitigar el cambio climático, que no se lo comen, que no, y te paran un país. Es decir, la gente, tú le preguntas a la gente si está muy preocupada por el clima y te van a decir que muchísimo. Pero tú les preguntas cuánto estás dispuesto a poner de tu bolsillo para combatir el clima y te van a decir que nada. Vamos, en Estados Unidos salía la media, creo que eran 13 o 14 dólares al año. Lo que la gente estaba dispuesta a pagar. O sea, nada. Sí, pero bueno, la gente, claro, también paga muchas cosas que no sabe que está pagando. Al final, Claro. lo difícil es, lo difícil es que el relato cala y entonces tú puedes salir adelante con unas políticas o sacar adelante unas políticas porque la gente las compra,
y luego, aunque no estén dispuestos a poner dinero, bueno, sí que lo están poniendo en forma de inflación o en forma de, o de, forma de de impuestos. otra forma, claro, sí, sí, o te ponen un impuesto al CO2 en la tarifa de la luz, o en la tarifa de la luz te meten impuestos medioambientales, o lo que quieran meterte y lo vas a pagar. Pero no lo sabes que están ahí, ese es el problema. Es tan Y, opaco el sistema que no sabes lo que estás pagando. Y lo feo de esto, que también has comentado, no en este último libro, sino en el anterior, creo, es la cuestión de cómo se pagan esos impuestos y realmente a quién le llegan. O sea, quién está Bueno, subsidiando a quién. yo con Marta Martínez ahorita, es que lo tengo aquí por un directo que hice ayer con Rayo, escribimos, perdón, esto, no sé si se ve, intervención estatal y pobreza energética. Y aquí hemos hecho un análisis fiscal de todos los impuestos que tiene el sistema eléctrico español, todos, y claro, es que esto es, no sé, pornográfico lo califico. O sea, es que más de la mitad de lo que pagamos por la electricidad en nuestras casas no tiene nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla hasta tu casa. Son costes políticos e impuestos. Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, claro, esto es nauseabundo. Nauseabundo. O sea, que un gobierno utilice el recibo de la luz para financiarse, pues a mí me parece que no es de recibo. A los niveles que se financia. A los niveles que se financia. Porque hay una presión fiscal insostenible sobre el sistema eléctrico. Y eso, de nuevo, basado en la idea de que la gente acepta esto, lo cual te lleva a situaciones en las cuales, como planteabas también en una entrevista reciente, situaciones como una en la cual una persona está subsidiando, una persona que tiene poco dinero, digamos, está con sus impuestos subsidiando la compra de un coche eléctrico o la compra de una casa electrificada a una persona que sí que se la puede permitir. Es que el problema de toda la acción climática política es que esto lo escribe un artículo, es una transferencia de renta de pobres a ricos. Esto es así, es profundamente regresivo y además es una transferencia de renta de pobres a ricos. Ayer salían los del... ¿Quiénes eran? Que lo puse en Twitter, no me acuerdo, el Fondo Monetario Internacional, creo que eran. Algunos de estos que decían que había que reducir el número de coches en el mundo. Ah, sí, Bueno, 75%, sí. empieza por el tuyo. Claro, porque esto es como los maltusianos. Dicen, no, es que en el mundo sobran 2.000 millones de personas. Bueno, pues empieza tú. Siempre os digo lo mismo, empieza tú. Porque es que siempre sobran los demás. Vosotros nunca sobráis. Es que me hace una gracia. Esto es lo mismo. Al final dices, oye, ¿tú qué coche tienes? No, yo tengo un Peugeot 205 de hace 20 años. Ah, pues tú ya no puedes entrar en Madrid. ¿Por qué? Porque no puedes. Pues no, porque contaminas. Dice, y es que este tiene un Tesla. ¿Y cómo lo ha comprado? Pues con 5.000 euros de subvención. El Tesla no, pero que con 5.000 euros de subvención. ¿Y quién los ha pagado? Tú, el del Peugeot 205 que no puedes entrar en Madrid. Al final dices, oye, ¿y la casa es que se ha cambiado las ventanas? Y ha cobrado la subvención de la comunidad. ¿Quién ha pagado? Tú, el del Peugeot 205. Y se ha cambiado la caldera de su chalet. ¿Y quién ha pagado? Tú, el del Peugeot 205. Que no puedes entrar en Madrid porque no tienes pasta ni para el chalet, ni para las ventanas, ni para el coche. Pero estás pagando las subvenciones que se lleva ese. Pero vamos, es como todo. Te estamos pagando, el que cobra el salario mínimo le está pagando el abono transporte a un jubilado que cobra el doble que él. Es así, o sea, así estamos, es lo que tiene la compra de votos, ¿no? Pues así funciona el sistema. La situación burocrática, al menos te alegrará saber, imagino que lo sabrás ya, que no es solamente mala en Europa o España, sino que también es mala afuera. De hecho, yo la persona a la que más sigo y que me mantiene al tanto de las cuestiones estas de energía, nuclear, petróleo y demás, es Bloomberg, que igual lo conoces. Bueno, pues Bloomberg tiene un artículo escrito hace unos meses en el cual habla de nuclear waste, de residuos nucleares. Y en este analiza cómo está la situación burocrática en Estados Unidos para la cuestión de los residuos y para la cuestión de la creación de centrales nucleares. Y concretamente se centra en la figura de la NRC, que es el regulador americano. Es el regulador. Sí, pero que no es el único regulador americano. Esto lo plantea Bloomberg ahí. Hay, creo que tengo aquí el artículo, creo que son unos 50 mini reguladores, comisiones y demás historias por debajo de la NRC, donde también están otra serie pues, de personas que también toman decisiones sobre las nucleares que se hacen, que no se hacen, que
que se mantienen en el tiempo, que se deciden cerrar, ¿no? Que se prolongan. Ujú. Y concretamente, una cosa que me parece interesante es que esa NRC tiene un comité de 5 personas que son las que toman decisiones, de las Ujú. cuales 3 no tienen ningún tipo de educación en ciencias nucleares. Pues son cargos políticos, claro. Sí, sí. Claro, pero Eh, ¿qué Al sentido tiene eso? final, eso es mira, hay un éxito muy grande que tenemos que conceder. Hay un éxito muy grande del movimiento antinuclear americano en los años 70, absolutamente premeditado, quiero decir, era lo que perseguían. La energía nuclear tiene muchísima regulación. Os podéis imaginar que es un sistema, es un sector, una tecnología extraordinariamente regulada, ¿vale? Pero muchos se creen que es segura porque está extraordinariamente regulada y no es verdad. La excesiva regulación lo único que impone son costes absurdos, ¿vale? Pero esto tiene un sentido histórico y al final es que los grupos de presión antinucleares americanos en los años 70 fueron capaces de boicotear decenas de proyectos de reactores nucleares, es decir, Estados Unidos tendría muchas más centrales nucleares de las que tiene casi 100, pero tendría muchas más, si no fuera porque en esos años los grupos ecologistas se dedicaron a hacer lobby para que se impusiera regulación absurda sobre los proyectos de construcción de las centrales nucleares. ¿Qué es lo que consiguen con esto? Generar retrasos y, por tanto, sobrecostes. Y hacer que algunos de los proyectos vayan a pérdidas y se cancelen. Y lo consiguieron, en un montón de ellos, ¿eh? No 2 o 3, no, unos cuantos. Y esa regulación súper estricta y absurda permanece hoy. Y además, luego, como muchos países copian la regulación nuclear de Estados Unidos, pues se traslada al resto de países, ¿no? Y no solo eso, sino que tenemos situaciones que si queremos que la energía nuclear tenga cierto peso en el futuro energético, hay que solucionar. Como por ejemplo, que tú vas a Estados Unidos e intentas licenciar un diseño de reactor nuclear y la NRC pues se va a tomar su tiempo. Y a lo mejor ese tiempo son 4 años o 5 años, ¿vale? Entonces, cuando dicen, vale, hemos revisado el diseño de tu reactor, consideramos que tu reactor es seguro, cumple con todos los criterios de seguridad que tenemos y te damos una licencia para que lo construyas si quieres. Ya puedes construir este reactor en Estados Unidos. Ahora tú te vienes a España y tienes que empezar de cero con el licenciamiento. Igual son otros 5 o 6 años o más. Pero luego tú lo quieres hacer en Francia y tienes que empezar de cero, otros 5 o 6 años. Pero vas a Inglaterra y tienes que empezar de cero. Y vas a Suecia y tienes que empezar de cero. Es decir, tienes que empezar de cero en cada país en el que quieres construir una central nuclear. Con lo cual, imagínate los retrasos. Oye, vamos a hacer unas normas de licenciamiento que sean homogéneas, al menos en todos los países de la OCDE, y vamos a hacer el trámite una vez y ya lo puedes construir en cualquier país occidental, ¿no? Pues no, llevamos 60 años de energía nuclear y no hay manera. No, bueno, esto va un poco de la mano con lo que comentábamos antes, ¿no? De tratar de premiar unas energías a costa de otras, porque claramente yo entiendo que la regulación no es tan agresiva, bueno, ni mucho menos en la cuestión de las renovables, que seguro que se aprueban mucho más fácilmente y no tienen estos costes burocráticos. Bueno, claro, también es otra tecnología, ¿no? Digamos, los estándares de seguridad de las renovables no son los de la nuclear. Hasta ahí yo creo que todos lo podemos entender, ¿no? Que los criterios de seguridad nuclear son muchísimo más estrictos que los de cualquier otra tecnología. No me estoy refiriendo a eso. Lo que me estoy refiriendo es que más allá de esos criterios estrictos que son absolutamente necesarios para certificar que una central nuclear es segura, hay muchísimos más que no harían falta, es decir, que no hacen que la central nuclear sea más segura, lo que hacen es que sea más cara. Y además, Simplemente. bueno, esto me engancha con otro mito que quería sacar y es que, a ver, es verdad que los requisitos de seguridad son mucho más importantes, ¿no? En una cuestión como una central nuclear, pero también es verdad que no es una cuestión que no controlemos. Las centrales nucleares que operan hoy en España, hay algunas que igual llevan 30 años, ¿no? Funcionando o 40 años. Alguna más. Sí, Por sí. eso, de hecho, me acuerdo en tu libro que hablas de la de Zorita, que además creo que es el segundo apellido de la autora con la que haces el Marta, libro. sí, sí. Me acuerdo de esa que me llamó la atención porque planteas o explicas en el libro que esas primeras centrales nucleares que se crearon en España, que aún son seguras a día de hoy, encima se hicieron con dinero privado, lo cual es... Sí, todas las centrales nucleares españolas son privadas. Claro, Todas. lo cual es otro mito
creo que hay sobre la nuclear que son muy caras y que es imposible ni viable que esto lo haga la empresa privada. Bueno, las centrales nucleares españolas son privadas como las de muchos países, ¿no? Hay muchísimas centrales nucleares que son privadas y hay otras en las que los estados están detrás. Por ejemplo, las francesas pertenecen a EDF, que es una empresa estatal, ¿vale? Pero, por ejemplo, las españolas son privadas, las americanas son privadas, en fin, o sea, hay de todo en el mundo, ¿no? El por qué las centrales nucleares son caras es un debate interesante, ¿no? Las centrales nucleares... el gran boom nuclear fue finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado. Sobre todo, fíjate que lo hemos vivido otra vez ahora, la gente no se entenderá porque como lo estamos viviendo, es muy fácil ponerse en la piel, ¿no? Es un debate análogo al que estamos teniendo ahora. Es decir, en la crisis del petróleo del 73, que no la vivimos, pero debió ser tan gorda que los países del mundo se lanzaron a construir unos ambiciosos programas nucleares, entre ellos España. Debieron ver las orejas al lobo de manera tan intensa que dijeron, no, tenemos que, como sea, reducir nuestra dependencia exterior de los combustibles fósiles para empezar y de países pues de dudosa moralidad y confianza, ¿no? Y se lanzaron unos ambiciosos programas nucleares, todos, ¿eh? O sea, todos los de Europa son de la misma época. O sea, todos los de Europa, Japón, Estados Unidos, todos se lanzaron unos programas nucleares muy ambiciosos. Que fíjate que ahora que hemos vivido una crisis energética similar a la del 73, es cuando vuelve a relanzarse otra vez ese ímpetu de los países por construir centrales nucleares. ¿Vale? No España, pero sí otros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando hay episodios de crisis, hay episodios de altos precios de electricidad y hay episodios de enorme dependencia energética exterior, es cuando, claro, cualquier alternativa que te ayude a reducir esa dependencia y a paliar esos altos precios, pues está bien vista, ¿no? A ojos de los políticos y de la opinión pública. Y estamos otra vez en ese episodio. Pero en los 80 construíamos centrales nucleares en Europa en 4 años, 5 años y en un coste, pues normal, asumible. Sin embargo, ahora en Europa construimos las centrales nucleares en 12 años y con un coste inasumible. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué construimos centrales nucleares con retraso y tan caras cuando los chinos las hacen en 4 años y en precio, cuando los coreanos las hacen en 4 o 5 años y en precio, y en precios pues 3 veces menores a los que las hacemos nosotros? Y la pregunta, cuando uno va a analizar realmente lo que hay detrás, se da cuenta que el problema es que hemos perdido el know-how, hemos perdido la cadena de valor nuclear. En Europa se nos ha olvidado cómo se construyen centrales nucleares porque hace 40 años que no construimos ninguna casi, ¿vale? Hemos perdido la cadena de valor, hemos perdido la cadena de suministro, hemos perdido el know-how y tardamos mucho en construir la central nuclear. ¿Podemos volver a construirlas en 4 años, 5 años? Seguro, porque ya lo hicimos en el pasado. Y ahora seríamos capaces de hacerlo todavía mejor porque tenemos mucha más tecnología y gente mucho más preparada, pero tenemos que engrasar la industria nuclear. Es decir, no se pueden reducir los costes construyendo una central nuclear cada 15 años esporádicamente. Es decir, hay que hacer como los 80, donde en Europa se construyeron 100 y pico reactores en 10 años. O en Estados Unidos se construyeron 100 reactores en 10-15 años. Entonces engrasas una industria. Y tienes gente que construye decenas de reactores y los hace pues muy rápido y muy bien. Construyendo esporádicamente uno cada 15 años, pues no vas a ningún lado. ¿Dónde se están haciendo hoy las centrales nucleares? Pues en todos los países que tienen centrales nucleares, casi todos ellos están apostando por centrales nucleares. Estados Unidos está construyendo centrales nucleares, Reino Unido está construyendo centrales nucleares, Finlandia acaba de inaugurar una, Francia está construyendo una y ha dicho que va a construir otras 6, ¿vale? Los países de lo que eran los países del este, Hungría, Rumanía, Bulgaria, todos van a construir centrales nucleares, muchos de ellos SMRs. Polonia, que no tiene, va a construir SMRs. Hay una alianza formándose en Europa liderada por Francia, que ya son 11, que no sé si son 11 países o 13 países, para apostar por la energía nuclear. China está construyendo centrales nucleares. Rusia está construyendo centrales nucleares. ¿Quién más? Digamos, al final, todos los países que pintan algo en el mundo están construyendo centrales nucleares. Todos, menos nosotros y Alemania, claro. ¿Y es rentable esto para un operador privado crear una central nuclear? Bueno, los costes que tiene construir una gran central nuclear a los precios que estamos viendo en los países occidentales, no. O sea, no es. Construir una nueva, ¿vale?
Ahora, si el que la construye es Corea del Sur, pues puede ser que sí. Por ejemplo, en Emiratos Árabes, Corea del Sur ha construido 4 centrales nucleares a 4.000, 4.500 dólares el kilovatio. Eso es un precio muy competitivo. Son centrales que van a operar 60, 80 años, ¿vale? Es un precio muy competitivo. China las hace todavía más baratas. En China hemos visto centrales nucleares a 3.000 dólares el kilovatio. ¿Vale? Eso es un precio. Aquí las estamos construyendo a 12.000, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, ¿quién se va a meter en un proyecto con una sobreregulación, con una inversión enorme, que están teniendo retrasos, ¿no? Sin el apoyo del gobierno, pues no lo veo. Y con el apoyo del gobierno, pues yo estoy en contra. O sea, mucha gente me ha tildado muchas veces de estar en contra de las renovables, y en absoluto. Yo estoy muy a favor de las renovables, lo que he estado siempre muy en contra es el del mecanismo de financiación en base a subvenciones de las renovables. Entonces, como yo siempre he criticado las subvenciones de las renovables, yo no voy a apoyar jamás las subvenciones a la energía nuclear. Así de claro. ¿Vale? Entonces, primero, lo que hay que hacer es engrasar la industria y segundo, no empezar a construir reactores nucleares hasta que no tengas el diseño terminado, que es, por ejemplo, el error de los franceses en el reactor que han construido en Finlandia, el de Olkiluoto. Tenían el diseño al 30-40% cuando empezaron a construir, con lo cual cada vez que hay una modificación de diseño tienes que ir al regulador, que va a tardar meses en contestarte. Cuando te conteste igual tienes que cambiar X sistemas de la planta. Luego tienes que cambiar otra parte, tienes que volver al regulador, y eso no puede ser. O sea, eso al final lo que te lleva es un montón de retrasos y tenemos que tener claro que el mayor coste de construcción de la central nuclear es el coste del capital. Por tanto, cuanto más te retrases, más te comen los intereses y más se va tu coste de capital. Y por eso hay que construirla rápido y bien. Claro, pero para eso entonces lo que habría que hacer, digamos, sería liberalizar el mercado, ¿no? Para que una nuclear fuese competitiva en el mercado y así incentivar la iniciativa privada. Claro, lo que pasa es que, digamos que el debate tiene dos vertientes. Digamos, por un lado están las centrales nucleares que ya tienes y por otro lado están las que quieres construir, porque son dos debates económicos completamente distintos. Las que ya tienes son muy baratas, es decir, tú no puedes construir ahora nada que produzca electricidad que sea más barato que las centrales nucleares que tienes ahora mismo en operación en España. Pero nada es nada, ni solar ni eólica, nada. O sea, las centrales nucleares que tenemos son más baratas. Ese es un lado del debate. El otro lado del debate es decir, oye, si tú eres capaz de instalarme renovables a 30, 35 euros el megavatio hora, solar, eólica, ¿vale? ¿Cómo vas a instalar una nuclear que estamos viendo la de Hinkley Point? Pues igual son 100 euros el megavatio hora, es 3 veces más caro. Es difícil encajar eso, ¿no? Es difícil encajar eso. Otra cosa es que cuando tú me instalas renovables no me estás teniendo en cuenta los costes reales del sistema. Simplemente me estás teniendo el coste de producir con tu panel. No me estás teniendo en cuenta todo lo demás que hay que hacer para que tu panel funcione, ¿vale? Y la utilización, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, la utilización creo que es el 11% o algo así. Entonces, tú tienes un panel solar que en Alemania funciona 1.000 horas al año con suerte. Funciona, claro, yo creo que me llega. Tú dices, no, esto me va a dar un megavatio hora, ¿no? Y dices, bueno, pero realmente te está dando 0,11. No, pero es un tema al final es un tema de números, ¿no? Pero yo veo muy difícil que una gran central nuclear, estoy hablando de las centrales nucleares grandes de 1.000 gigavatios, 1.400, 1.600 gigavatios, como es un EPR, 1.400, como es el APR coreano. O sea, son inversiones multimillonarias que les veo difícil encaje si no tienen el apoyo de un gobierno detrás. Ahora, si nos estamos restringiendo exclusivamente a el precio de la electricidad aislado sin tener en cuenta el resto de cosas que te aporta. Es decir, ¿cuánto vale reducir la dependencia exterior? ¿Cuánto vale la seguridad de suministro? Es decir, ¿qué precio le pones a tener electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Qué precio le pones no necesitar el respaldo del gas? Es decir, al final vamos a hacer los números bien. O sea, que ni la nuclear va a costar 100, ni las renovables van a costar 25, ¿vale? Si hacemos los números bien. Va a estar todo más cerca. Ahora, es una inversión a muchos años y en España tenemos otro problema.
además de todo esto, que es la inseguridad jurídica. Es decir, date cuenta que una central nuclear es un proyecto que empiezas, desde que tú empiezas, igual tardas 8 años, 10 años en que la central esté funcionando, más luego la central puede funcionar 80 años. Estamos hablando de 90 años, ¿vale? Estamos hablando de amortizar un proyecto de ingeniería a 90 años. Y estamos hablando de aquí, cada 3 o 4 años te cambia el gobierno, te viene un gobierno antinuclear que te dice que te cierra la central. ¿Cómo vas a hacer tú una inversión a 90 años en este país? O sea que es imposible, ¿no? Imposible. Sí, pero por eso creo que es una cuestión, en gran medida burocrática y política. Y por eso, para terminar, pues no te quiero robar mucho más tiempo, hemos hablado de que las decisiones que nos llevan a la situación en la que estamos ahora son, cuanto menos, ¿no?, cuestionables. Pero todas esas decisiones que llevan a la energía que tenemos hoy, con su mix, con su reliabilidad, no sé cómo se dice esto, ¿cómo se dice esto? Reliability en español, ¿cómo se dice? Reliability, su disponibilidad o su Sí, fiabilidad, más bien. eso, pues con eso, con su disponibilidad, lo que has comentado, que las nucleares sí que están 24 horas, mientras que las solares, pues bueno, cuando hay sol, pues que todo ese sistema que tenemos, bueno, viene dado por unas decisiones políticas. Y algunas de esas decisiones políticas no están siendo inteligentes, como estamos viendo en el caso de alemán o en el caso español, y hay alguno otro por ahí. Entonces, en tu opinión, porque de todo lo que he leído, todo lo que he visto de ti, yo creo que tienes si no eres libertario, debes estar cerca, y si no eres bitcoiner, aunque sí que has dicho que tienes algo de bitcoin, si no eres bitcoiner también estás muy cerca. Con todo eso, ¿cuánto crees tú que realmente pueden durar las malas decisiones? Porque, en mi opinión, las malas decisiones, al final, las consecuencias te llegan antes o después. Las malas decisiones pueden durar mucho y en un país rico muchísimo. Porque te duran hasta que se te acabe el dinero. Y aquí, pues hombre, tenemos mucho para que se nos acabe. Yo creo que llevamos muchos años tomando muy malas decisiones en materia energética en Europa. Yo creo que Europa va sin rumbo. No hay nadie a los mandos, ¿vale? No hay nadie a los mandos en materia energética. Date cuenta que en Europa, en los últimos 15 años, hemos aumentado enormemente nuestra dependencia energética exterior. Principalmente de Rusia, ¿vale? Pero es algo absolutamente premeditado, es decir, no es algo que haya pasado porque sí, es porque en este relato que yo contaba antes y que han ido construyendo desde la clase política y de ciertos grupos de presión, en este relato de hacer creer a la sociedad que ya estamos preparados para una transición energética, que ya el net cero es posible, de que ya nosotros somos el ejemplo del mundo y la punta de lanza, fíjate qué bien lo hacemos, la gente se lo ha creído. La gente se lo ha creído. Y las empresas que viven de sus accionistas, y sus accionistas son la gente, pues han tenido que reaccionar porque la gente se lo había creído. Entonces, las empresas de combustibles fósiles redujeron enormemente sus inversiones en exploración, sus inversiones en tecnología, y dejaron de explotar ciertos yacimientos. Y gobiernos europeos, como el nuestro, han hecho leyes que prohibían buscar, ya no te digo extraer, ni siquiera buscar hidrocarburos en España. Y se prohíbe el fracking, por ejemplo. Y como lo ha hecho nuestro país, lo han hecho otros. Y esto, claro, te lleva a que si tú no quieres sacar tus combustibles fósiles, se los vas a tener que comprar a otro. Porque por mucho que me vendas el relato de que ya somos renovables, no lo somos. Y de hecho, en los últimos años, el consumo de gas en Europa ha subido un 14%. No ha bajado, ha subido. Y como tú no lo produces, pues se lo compras a otro. ¿Y a quién se lo comprabas? Pues a nuestro amigo el sátrapa del Kremlin, ¿vale? Y cuando tuvo la oportunidad, pues ha cerrado el puño. Y te ha agarrado por donde más te duele, ¿vale? Pero esto ha sido premeditado, es decir, no ha sido, pues ha pasado. No ha pasado. Ha pasado porque lleváis 20 años construyendo un relato y lleváis 20 años dando la matraca y luego pasa lo que pasa. Hay otros países que lo tienen mucho más claro, como Estados Unidos o como China, lo tienen muchísimo más claro que nosotros. Nosotros, como estamos completamente perdidos y no tenemos brújula moral, no hay más que vernos en Europa, pues nos van a pasar por encima, pero nos van a pasar por encima. Y va a pasar. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos estar con el error? Pues, para siempre, hasta que nos pasen por encima. No tengas duda que nos van a pasar por encima. Pues con estas
optimistas, auspiciosas palabras, creo que podemos cerrarlo. Sí que me gustaría que te quedases un minuto, que hay una pregunta que se ha ido repitiendo. Sí, bueno, las que queráis, nos quedamos unos minutillos. Y no, pues lo dicho, para cerrar la parte del podcast, muchas gracias, Manuel, y te tomo la palabra, que tendré que llamarte otra vez, porque estas cuestiones, fíjate que me encantan y estoy aprendiendo mucho de ellas, pero cuanto más me meto, más preguntas me surgen. Yo no, si podemos hablar horas. Yo te digo que la última moda en Europa ya habréis visto que ya el mensaje ha cambiado. Ya no hablan tanto de net cero y de 100% renovable, ahora hablan de la última gilipollez que se les ha ocurrido, que es el decrecimiento. Ahora ya estamos en el decrecimiento, que es la siguiente, ¿vale? O sea que ahora nada, ahora tendremos que dar la batalla contra el decrecimiento. Sí, no me quería meter ahí en esta charla porque esa cuestión es una que en el podcast ha salido más veces. En mi podcast, bueno, el tema del libertarismo, anarcocapitalismo y todo eso sale a menudo, y las estupideces maltusianas ya las tenemos muy, muy tratadas. Pero sí, me gustó mucho cuando te metiste ahí, y yo creo que otro día podríamos hablar de esto y de una tesis que planteé en un artículo. Pero Pues cuando bueno, quieras vuelvo. Y nada, si hay alguna pregunta, contestamos preguntas. pues sí, hay una pregunta sobre el torio. Coño, el Además, torio, aquí está el torio. sí. De hecho, lo ha comentado ahí dice, lo lleva en la camiseta, tiene que saber. Sí. Bueno, el torio por explicarlo muy rápido, ¿no? Hemos hablado del uranio, hemos hablado que el uranio es el combustible nuclear que utilizamos en las centrales que tenemos, ¿no? Pero no es el único combustible nuclear que podemos utilizar. En la naturaleza hay otro elemento que es el torio, que es este, ¿vale? Que es 3 veces más abundante que el uranio, y en el pasado, allá por los años 60, hubo reactores demostradores de torio que funcionaban con torio. Por tanto, es una realidad tecnológica. Lo que pasa es que nunca se ha desarrollado a escala comercial, simplemente porque no ha hecho falta, porque teníamos otros reactores que eran eficientes y mucho más baratos, y en su momento pues no se desarrolló, se optó por otra línea. Claro, ahora estamos viendo, ahora vemos que el torio tiene otras muchas ventajas, además de las que tiene el uranio, ¿no? Bueno, para empezar, que no produce residuos de larga vida, por lo tanto no tendrías esos residuos que duran miles de años, no los produce el ciclo del torio, reactores nucleares, son intrínsecamente mucho más seguros, y además puedes hacer reactores que sean capaces de hacer reactores térmicos o reactores rápidos, que pueden ser incluso capaces de reciclar los propios residuos que producen las centrales nucleares que tenemos ahora, ¿no? Y una de las particularidades que tiene el torio es que pues, extendería las reservas de combustible nuclear a miles de años de manera automática, ¿no? ¿Y cómo de cerca está la pregunta? Pero gracias, porque eso yo no Bueno, lo... se están desarrollando SMRs de muchas tecnologías. Hay más de 70 tipos de reactores nucleares modulares pequeños, y alguno de ellos es de torio. A esto le falta décadas, si te pones pues unos cuantos años. Es decir, tampoco muchos, porque ya hemos tenido reactores de torio. O sea, no es algo que nos estemos sacando de la manga o sea una idea en un papel. Ya ha habido reactores de torio que han funcionado, ¿vale? Y han operado y han sido licenciados en Estados Unidos, ¿vale? O sea, no es que empecemos de cero. Pero bueno, habría que meter dinero. Hay startups que están trabajando en reactores de torio, ¿vale? En Europa alguna. Que los tienen cuadrados, imagino. Por el tema de la regulación, más que nada. Bueno, ya ves, sí. Hay que tener aficiones en la vida. Y una duda que tenía yo, que nunca he sido capaz de entenderlo bien, ni siquiera cuando jugué al juego ese de Half-Life me enteré bien. ¿Qué es lo de la vida media? Ah, bueno, eso es muy fácil de explicar. La radiactividad es... O sea, ¿por qué las cosas son radiactivas? ¿Vale? Las cosas son radiactivas porque tú, cuando tienes un núcleo radiactivo, es un núcleo inestable. Y los núcleos no quieren ser inestables, quieren ser estables, ¿vale? Entonces, un núcleo inestable va emitiendo radiación y se va acercando cada vez más a la estabilidad. Llegará un momento en que sea un núcleo estable. Y estable quiere decir que se queda ahí ya para siempre, toda la edad del universo, ¿vale? Un núcleo radiactivo que es inestable, pues decae a otros núcleos en su camino a la estabilidad. Y tarda cierto tiempo en decaer al siguiente núcleo, dependiendo del núcleo que sea y al núcleo al que va, ¿vale? Entonces, digamos, yo cojo un montón de núcleos todos iguales, una muestra de núcleos, y que son radiactivos, y habrá un tiempo determinado en el que, si yo voy, pasado ese tiempo, quedarán la mitad de ellos, ¿vale? Porque la mitad ya se han desintegrado radiactivamente. Esa es la vida, ese es el periodo de semidesintegración. ¿Vale? Vale. El tiempo necesario para que la mitad de los que tienes se hayan ido.
¿Vale? Pues cuando dices, ¿cuál es el periodo de semidesintegración del uranio 235? Y digo, el uranio 238, pues 4.500 millones de años. Pues si vas dentro de 4.500 millones de años, habrá la mitad de lo que tenías. ¿Vale? Y en 9.000 no quedará nada, ¿se entiende? No, en 9.000 te quedará la mitad de la mitad. ¿Así? Y luego la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad. Así todo Hostia, el qué rato. O sea, loco. es un decaimiento exponencial. No ¿vale? me imagino, eso no lo he imaginado. Vale, pues tiene sentido, claro. Es decir, tú tienes 16, dentro de 4.500 millones de años tendrás 8, dentro de Claro, 4.500 4, tendrás 2. 4, luego 2, luego 1, ¿sabes? Vale. No, pues así visto. Pues fíjate que no. Claro, porque digo, a ver, si tienes. Claro, yo lo que no entendía es. Claro, porque lo entendía mal, ¿no? Por lo que te acabo de decir. Claro, decía, ¿por qué usar vida media en lugar de vida entera, ¿no? Digo, ya que te pones, pues. Sí, pues eso está el periodo de semidesintegración y luego la vida media, que es el logaritmo en el periodo de 2 partido por 3. Bueno, es una movida. Pero o sea, el concepto es ese, es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una cantidad de materia radiactiva, la mitad se haya ido? Pues ese es el concepto, ¿vale? Vale. No, pues bien, ya me ha quedado claro. Y viendo que el tema de los costes y demás lo tienes claro, yo creo que en el futuro me gustaría tratar esa parte porque Muy bien. para el tema de la minería de Bitcoin y demás es interesante. Y se está Ujú. empezando a hablar de minería de Bitcoin con nuclear, si incentiva, si no incentiva, si tendría sentido o no. Hay muchas dudas al respecto realmente. Porque Bueno, la te minería de compras un Bitcoin. SMR y ala, a minar bitcoins. Ya, pero es eso, pero el problema es ese, que igual que pasa con el riesgo jurisdiccional o bueno, con el riesgo regulacional, es que no sabes cuál va a ser el payoff, ¿no? No sabes cuánto vas a ganar realmente con eso, entonces es difícil hacer los Bueno, cálculos. hay una cosa importante que no hemos mencionado, así muy rápido, que es que un reactor convencional de los que tenemos en España, por ejemplo, pues es una máquina, es una central térmica, es una máquina térmica. Al final, la central nuclear no hace nada más que hervir agua y con el vapor mover una turbina. Ya está, o sea, ya. No tiene más complicación, ¿no? Tan fácil como eso. Claro, una central térmica de este estilo, pues tiene un rendimiento termodinámico de más o menos el 33%. Esto quiere decir que 2/3 de la energía que se produce se tira en calor, no se usa para nada. ¿Vale? Solo 1/3 de la energía que produce el uranio se saca en electricidad. 2/3 se tiran en calor. ¿Ves? Si somos capaces de aprovechar ese calor para algo, por ejemplo, producir hidrógeno, por ejemplo. Sí, bueno, es lo que pasa con el flaring, ¿no? Ahí se mina mucho con eso, por ejemplo, cuando sacas petróleo en algún sitio por ahí perdido y te llevas el petróleo, pero el gas no te lo quieres llevar porque tenías que crear un gasoducto, pues ese gas que ahora se está expulsando o se está quemando, lo que haces es que lo usas para generar electricidad allí y minar allí. Eso Y es una minas cosa. ahí en local, ¿no? Claro, en local. Sí. Bueno, pues ahora se plantean reactores modulares pequeños, SMRs, que son de potencias muy diversas, desde unos pocos megavatios hasta 500 megavatios, para zonas, por ejemplo, muy aisladas, o sea, muy lejos en el medio de la nada. Yo que sé, por ejemplo, una mina en Alaska. Claro, una mina en Alaska no tiene electricidad, es decir, no hay una línea de alta tensión que cruza todo Canadá y llega hasta Alaska para que tú en tu mina puedas sacar, yo qué sé, cobre, ¿no? Funcionan con generadores diésel, ¿vale? Pues, por ejemplo, poner un reactor nuclear pequeñito de la potencia necesaria, de unas decenas de megavatios o lo que sea, y eso funciona durante años y años y años. Produce electricidad 24/7. Pues a minar bitcoins Alaska. Sí, bueno, claro, eso por ejemplo, según lo estabas comentando, estoy pensando, si tú tienes un proyecto, una mina, ¿no? Y dices, voy a estar aquí minando 10 años y me saldría mucho más a cuenta hacerlo con un reactor de estos, pero hay veces el reactor este que puede estar 80 años y la mina solo va a estar 10. Dice, bueno, los otros 70 años, pues mino Bitcoin. Bueno, tendréis que inventar otra cripto, porque los bitcoins se van a acabar en algún momento, No, ¿no? pero sigues minando igual. Te llevas comisiones en lugar de subsidio. Joder, macho, esto un día me lo cuentas, que yo Un me día te lo pierdo. cuento. Pero lo dicho, muchas gracias. Has dedicado un buen rato y sí, otro día hablamos de esto. Pero muchas gracias y ya te digo, encantado. Y además me ha gustado el rollo libertario que te traes, me ha gustado especialmente. Pues nada, cuando quieras volvemos a hablar, ¿vale? Un abrazo. Muchas gracias por todo.